Estamos en el libro de Esther, hermanos, y pues hemos ya visto los primeros capítulos. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 4. Vimos la providencia de Dios, a pesar de que dijimos que este libro es muy peculiar y lo mencionamos siempre. Tiene varias características y una de las características que tiene es que no menciona el nombre de Dios para nada. Sin embargo, Dios es el protagonista principal del libro porque vemos su providencia a través de toda la historia. Vimos cómo por la providencia de Dios, una jovencita humilde, huérfana, eh, pues criada por su primo, sin recursos, tal vez la persona que menos esperaba que fuera a hacer eh, algo importante, pues resulta ser la reina del imperio persa, un imperio que estaba en su apogeo. Al principio de Esther vemos cómo este rey Asuero, pues tenía grandes recursos económicos, un reino pues que obviamente generaba muchos ingresos porque tenía más de 100 provincias que abarcaban una gran parte de territorio y pues era la potencia mundial, podríamos decir, en aquella época. Y sin embargo, pues esta jovencita judía, que encima no pertenecía al imperio persa, a la nación persa, pues logra eh, pues convertirse en reina. Y no es un logro de ella, sino que es la mano del Señor que está moviendo las piezas para que se cumplan sus propósitos. Si seguimos con esa historia, hoy estamos llegando a la parte culminante de la historia, no, a lo más interesante, porque pues todavía nos faltan algunos capítulos, pero ahorita es cuando realmente la cosa se pone emocionante. Vimos a los personajes, el rey Asuero, eh, que se cree que era el rey Jerjes primero. Vimos a Esther, esta jovencita huérfana. Vimos a Mardoqueo, su primo, que ante la muerte de sus padres, pues él se comprometió a cuidarlas. Apareció un personaje ahí indeseable, Amán, eh, un hombre que pues odiaba al pueblo judío eh, por, por por los antecedentes que tenía. Pues vimos que pues era eh, este personaje, pues se entera de que Mardoqueo no se inclina ante él, un personaje que el rey honró. El rey Asuero lo puso como segundo de su reino, no sabemos por qué. Seguramente era un buen guerrero o pues algún mérito había hecho. Algo eh, vio el rey en él para ponerlo por sobre todos, o de repente era de aquellos chaqueteros que les decimos, ¿verdad? Que pues eh, se había echado al rey entre la bolsa con sus chaqueterías. Y entonces el rey lo honra de tal forma que lo pone por encima de todos sus príncipes y de todas las personas que tenía eh, bajo su cargo. Y peor aún, este, este personaje, pues como odia a los judíos, y la razón por la que las odia, pues también la vimos, eh, porque este Amán, eh, el personaje que vimos aquí, lo identifica, eh, lo identifica en el capítulo 3, en donde habla de que pues el rey engrandeció a Amán, que dice que era Agageo, y vimos que este era el origen
del odio que tenía contra los judíos, porque era descendiente del rey Agag. ¿Y quién era el rey Agag? Pues es el rey que descuartizó Samuel cuando Saúl derrota al ejército amalecita y le perdona la vida al rey Agag. Samuel llega y le dice, el Señor te ordenó destruirlos a todos, y no debiste haber perdonado a este rey. Y entonces Samuel, según dice la escritura, prácticamente lo descuartiza. Vimos las razones, porque eso parece un poco salvaje, pero vimos las razones que Dios había dado para destruir a este pueblo, que pues eran enemigos del pueblo de Israel. Y los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Dios. Y por eso es que vemos en la Biblia cómo pues hay mucha guerra, mucha eh, destrucción, podríamos decir, pero es porque Dios está protegiendo a su pueblo. ¿Y por qué está protegiendo a su pueblo? Porque ese pueblo tiene que ser de bendición. Desde el Génesis, el Señor dice que de la simiente de la mujer, pues va a venir alguien que va a ser de bendición para todas las naciones, hablando de Jesucristo. Y después cuando Dios hace la promesa a Abraham, le dice, en ti serán benditas todas las naciones, eh, y pues serás de bendición para las naciones. Posteriormente, pues la promesa a David le dice, de tu descendencia va a salir alguien que va a reinar para siempre. Todas estas promesas del Señor tienen que cumplirse. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Entonces, por eso vemos a través de la historia que muchos enemigos del pueblo de Israel han querido aniquilarlos, han querido desaparecer al pueblo de Israel. Pero Dios los guarda, Dios los protege. No porque Israel sea el mejor pueblo del mundo, no porque ellos sean fieles, no porque ellos sean muy espirituales, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Y Dios prometió, hizo una promesa a Abraham, hizo una promesa a David, y las promesas del Señor se cumplen. Y nosotros somos herederos de esas promesas, porque nosotros somos eh, herederos somos el pueblo de Dios. Hemos sido injertados, como dice la Escritura, en el pueblo de Dios, que las promesas para Israel no estén vigentes, obviamente siguen vigentes, pero nosotros también somos herederos de esas promesas. Entonces, en esa línea, llegamos al capítulo 4. eh, Amán conspira contra Israel, lo vimos la semana pasada, convence al rey de destruir al pueblo de Israel. Primero le ofrece dinero. Vimos que Asuero era un rey muy poderoso con muchos recursos para hacer fiestas que tardaban 6 meses y eh, pues usar todos los utensilios de oro y bueno, grandes lujos que vimos ahí. Y sin embargo, eh, Amán le ofrece una cantidad de dinero para que él acceda a destruir a los judíos. Les dice, este es un pueblo rebelde, este es un pueblo que tarde o temprano pues se va a volver contra ti, entonces vamos a destruirlos. Y, y la oferta, pues a pesar de que es una oferta muy grande, se estima que eran algo así como 375 toneladas de plata, lo que Amán le ofrece al rey. Imagínense ustedes cuánto puede ser 375 toneladas de plata. Eh, Sin embargo, pues el rey le dice, quédate con eso, no me interesa. Pero, ¿de dónde iba a sacar Amán todo ese dinero? Pues obviamente era alguien que estaba en la corte del rey, era el segundo del rey, y las personas que están en ese tipo de posiciones, pues generalmente se enriquecen muchas veces ilícitamente. Cuando alguien está en la cumbre del poder, pues la tentación para enriquecerse es muy fuerte y la mayoría sucumben ante eso. Pero de todos modos, por mucho dinero, por muchos recursos que haya tenido Amán, que más adelante vamos a ver que sí tenía recursos,
ofrecer 375 toneladas de plata, era muy difícil que las pudiera tener. Pero entonces, ¿de dónde va a salir? Pues lo que pasa es que la propuesta para el rey también es destruyamos a los judíos y nos quedamos con todas sus posesiones. Y el pueblo judío era un pueblo que el Señor había bendecido. Siempre ha bendecido al pueblo judío y seguramente pues tenían muchas posesiones. A pesar de que estaban exiliados en Persia, prisioneros, pues eh, muy probablemente progresaron en sus negocios, progresaron tanto que los que se quedaron en Babilonia bajo el dominio persa, que no regresaron a Jerusalén porque probablemente tenían negocios muy prósperos. Y también, seguramente, pues eran de bendición para la gente donde vivían, para los persas. El pueblo judío a donde iba, pues iba a ser de bendición, porque eso era lo que Dios había determinado de la descendencia de Abraham. Entonces, pues es tentador. Es tentador no solo para el rey, sino es tentador para los habitantes de las ciudades donde estaban los judíos, porque pues era legal que si los mataban, se podían quedar con sus posesiones. A nosotros nos parece inconcebible, pero en esa época, bueno, conquistaban una nación, conquistaban un pueblo, entonces legalmente, si ya el pueblo estaba conquistado, podían quedarse con sus posesiones. Entonces, era ponerle tentación a todos aquellos ambiciosos de poder, de dinero, bueno, estoy autorizado para robar, para matar, destruir a los judíos y robarme todo lo que tienen. Y están autorizados por decreto real, porque Asuero le dio su anillo a Amán, y el anillo del rey, pues era un anillo, tiene que haber sido un anillo grande con probablemente el escudo del rey o del reinado. Eso cuando se mandaba un edicto, pues el rey ponía el anillo, que era, hacía las veces de su firma, solo que ese anillo iba grabado, ¿verdad? Como un sello. Y entonces esa orden del rey era irrevocable. Una vez llevaba el anillo del rey, no podía, eh, no era revocada, no, tenía que cumplirse. Y entonces lanzan un edicto de destruir a todos los judíos y lo mandan a todas las provincias, a todas las eh, todo lo que estaba bajo el dominio del rey, eh, que dice que reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Entonces manda el decreto a las 127 provincias. Y pues ahí fue donde nos quedamos la semana pasada y donde vamos a seguir entonces con el tema de hoy o con el estudio de hoy. Aquí tenemos eh, el capítulo 3, en donde está eso. Entonces, otro dato importante es que Amán echa la suerte cuando va a ser la destrucción del pueblo y resulta que la suerte cae en el mes de Adar, que digamos, estamos en el mes de diciembre, entonces tiran la suerte y cayó enero, finales de diciembre para que se eh, ejecutara esta sentencia. Vemos aquí pues cómo el Señor está manejando las cosas, porque pudo haber caído que en 2 meses se ejecutara la sentencia y entonces hubiera sido complicado el asunto, pero tenían más de 11 meses, prácticamente 12 meses entre el de que salió el decreto y que se iba a cumplir la destrucción. La copia del escrito, dice el versículo 14, que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Perdón, hermanos, no sé si estoy pudiendo compartir pantalla, creo que no, pero ahorita ponemos esto. Bueno, ahora sí. Ahí está. La ciudad de Susa estaba conmovida. Susa era la capital eh, de Persia en ese momento, porque habían varias capitales, pero
pero toda la ciudad se conmueve. Los judíos, obviamente, ya se imaginan la noticia, que le digan a usted, mire, le quedan 11 meses de vida. Pues obviamente no era una noticia agradable. Entonces, pues todos los judíos estaban consternados, preocupados, pero dice aquí que la ciudad completa, o sea, tanto persas como judíos, eh, les había afectado la noticia. Los persas estaban conmovidos. ¿Por qué estaban conmovidos? Porque seguramente habían hecho amistad, vivían juntos con muchos judíos, tenían vecinos judíos, el de la tienda de la esquina era judío, eh, eh, tal vez, no sé, el constructor era judío, qué sé yo, pero se conocían entre ellos y ahora viene un decreto que los van a eliminar a todos. La ciudad se conmueve. Y se conmueve también porque ¿cómo es posible que su rey sea capaz de eso? Y si se lo hizo a los judíos, pues también nos lo puede hacer a nosotros los persas, podría ser el pensamiento de ellos. Por eso toda la ciudad se conmueve con ese decreto terrible del rey. Pero vemos un contraste aquí, porque mientras toda la ciudad estaba conmovida, el rey y Amán, dice, se sentaron a qué? A beber, a celebrar que iban a destruir a los judíos, que iban a acabar con los judíos. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta dónde llega la ambición? Porque parte de la celebración era, pues nos vamos a quedar con todo lo que les pertenece a los judíos y vamos a salir de ese pueblo rebelde. Ahí dejamos la semana pasada, entonces vamos a ver qué pasa con esa sentencia de muerte que se ha emitido y eso vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4. Así que si alguien me puede hacer favor de leer los primeros 5 versículos, Esther 4, del 1 al 5. Si pueden verlo en pantalla, hermanos, por favor, y me ayudan con la lectura. Voluntario, voluntaria. Yo, Adelante, hermano, hermano. Sí, dígame, noches. Sí, sí, adelante. cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Pero como a nadie se le permitía entrar a palacio, vestido de luto, solo pudo llegar hasta la puerta del rey. En cada provincia a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llanto y lamentos. Muchos de ellos, vestidos de luto, se tendían sobre la ceniza. Cuando las criadas y los eunucos de la reina Esther llegaron y le contaron lo que pasaba, ella se angustió mucho y envió ropa a Mardoqueo para que se la pusieran en lugar de la ropa de luto, pero él no la aceptó. Entonces Esther mandó llamar a Atac, uno de los eunucos del rey, puesto al servicio de ella, y le ordenó que averiguara qué preocupaba a Mardoqueo y por qué actuaba de esa manera. Gracias, hermano. Bueno, vemos entonces aquí, esta es la nueva versión internacional. Obviamente el lenguaje es más adaptado a nuestro contexto, pero en la Reina Valera 60 habla de silicio y ceniza. Que el silicio era una forma de expresar duelo, de expresar luto. En la cultura judía, el rasgarse las vestiduras era pues como consecuencia de una mala noticia, de dolor, de impacto. Y el silicio y la ceniza pues eran demostraciones de arrepentimiento también. El silicio era una tela áspera, algo así como el yute o el brin, esa tela que se usa actualmente
generalmente en los mercados la vemos, pues se usa para transportar granos como el café o como el maíz, pero es una tela áspera. Eh, Era hecho de pelo de cabra o pelo de camello. Lo que nosotros tenemos ahora es hecho de una planta, de la planta del yuti, pero era muy similar porque por su aspereza. Eso, pues uno se lo ponía y raspaba la piel. De hecho, la Reina Valera dice, también menciona saco, como que se vistieron como un saco, como un costal. Y literalmente así era la vestidura, porque era un costal que en donde se le hacían agujeros para sacar las manos, para las mangas y otro agujero arriba para sacar la cabeza. Y eso pues con eso se vestían en demostración de dolor, como penitencia. Posteriormente ya en la Edad Media se empezaron a hacer vestiduras como de alambre, como de sedazo, porque la idea era que martirizarse, torturarse como una forma de hacer penitencia. Pero en esta época, pues el silicio era esa tela áspera que la gente se ponía en señal de duelo, en señal de dolor y en señal de arrepentimiento. Si vamos a la historia de Jonás, ustedes se acuerdan, Jonás fue enviado a Nínive a predicar que en 40 días la ciudad iba a ser destruida. Entonces inmediatamente el rey de Nínive ordena que todo el mundo se vista de silicio, ceniza. eh, la ceniza, pues se acostaban sobre la ceniza o la echaban sobre la cabeza también. Entonces, esa expresión era una expresión de arrepentimiento. El rey de Nínive ordena que todo el pueblo ayune y se vistan de silicio y ceniza. Y bueno, ella ni siquiera se conforma con que todo el pueblo ayune, sino que dice ni a los animales hay que darles de comer, pues hasta los animales van a ayunar como una señal de arrepentimiento. Y gracias a eso, pues el Señor perdona a Nínive y eso causa el enojo de Jonás, pero eh, esa es otra historia, pero como ejemplo de lo que era la costumbre del silicio de ceniza, entonces Mardoqueo se viste así y va por toda la ciudad. eh, lamentándose, eh, y por lo que dice aquí, pues eh, que su angustia era tal que, que él pues probablemente iba quejándose así fuertemente, dando gritos, dice, de amargura. Pero no era solo él, sino todos los judíos que recibieron la noticia, dice, había gran duelo entre los judíos, con ayuno, llantos y lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre la ceniza. Am, Otra característica del libro de Esther es que no menciona la oración. En ningún lado se menciona que Esther haya orado. Tampoco menciona si Mardoqueo o Esther eran personas piadosas, pero pues todo eso queda como que sobreentendido, porque obviamente la idea del silicio, del ayuno, de la ceniza, como ya dijera, de arrepentimiento, de dolor y de clamor a Dios. El rey que mencionamos, de Nínive, pues proclamó ayuno para pedirle al Señor misericordia. De hecho, el rey dice, vamos a ayunar todos. De pronto, pues el Señor cambia de opinión, ¿verdad? Y pues el Señor perdonó a Nínive por esa razón. Entonces, aquí Mardoqueo está angustiado. Está angustiado primero por la noticia, pero está angustiado también porque en el fondo él está pensando, esto fue culpa mía. Porque ese decreto vino porque él no se inclinó ante Amán. Pero él no se inclinó ante Amán porque él, como buen judío, que tampoco lo menciona aquí, no podía inclinarse ante otro que no fuera Dios. Él sabía que eso iba a tener consecuencias, tal vez no se imaginó la magnitud de las consecuencias, no se imaginó que el decreto iba a ser exterminar a todo su pueblo, pero él decidió no arrodillarse. Y a raíz de eso, pues el enojo, la furia de Amán, que todos se arrodillaban ante él, menos Mardoqueo. Encima se entera que Mardoqueo era judío, descendiente de la misma tribu de Saúl, de la tribu de Benjamín, y descendiente de los que habían, y de Samuel que había descuartizado a su padre.
Entonces, el odio, la cólera de Amán es contra todo el pueblo judío, porque no decide solo desquitarse con Amán, sino simplemente exterminar a toda la nación. Entonces, vemos a Mardoqueo y a todo el pueblo con ropa de luto, y Esther no sabe qué es lo que está pasando. Cuando pensamos en la reina Esther, como dijimos anteriormente, pensamos en que eh, envidia, ¿verdad? Que esta jovencita de la noche a la mañana haya resultado siendo la esposa del presidente más poderoso del mundo, o del rey más poderoso del mundo en aquella oportunidad. Pero Esther, aún siendo reina, no, no era lo que nosotros imaginamos, no era como una reina de las actuales, de las pocas actuales que quedan, ¿verdad? Sí, estaba rodeada de lujos, sí, seguramente, pues tenía, la seguían tratando con muchas especies y hierbas aromáticas y cuidándola para que estuviera bella siempre para el rey, pero estaba casada con un rey loco, con un tipo que pues, era capaz de hacer este tipo de cosas, de ordenar exterminar una nación, manipulable porque se dejaba llevar por los consejos, en este caso el consejo de Amán. Aparentemente no era que no tenía criterio propio y era temperamental, dependiendo del humor en el que estaba, así decidía. La reina Basti lo agarró de mal humor o lo agarró de buen humor, pero le cambió el humor cuando no le hizo caso y simplemente la destituyó. Entonces no era como muy agradable, ¿no? Tuvo que haber sido como muy agradable ser la esposa de este rey. Aparte la mandaba a traer cuando tenía ganas de acostarse con ella, porque vemos, vamos a ver en los pasajes que sigue que Esther dice, el rey no me ha llamado en 30 días. Y si Esther no se entera de lo que está pasando afuera, es que prácticamente estaba enclaustrada dentro del palacio, estaba aislada de todo. Ella no podía hablar ni con Mardoqueo, que era el que le había creado. Mardoqueo se comunicaba con ella, pero por medio de terceros, como vemos aquí. Aquí, pues, por medio de un eunuco, pues Esther le manda ropa a Mardoqueo porque no entiende. Seguramente las criadas, los eunucos de la reina fueron y le contaron, porque esto es un alboroto en todo el pueblo, ¿verdad? Todo el pueblo lamentándose, todos comentando, unos llorando, otros desesperados, pensando qué hacer, Mardoqueo gritando por todo el pueblo, eh, vestido de luto y con ese dolor, y Esther, ¿qué le pasa a Mardoqueo? Obviamente su primo es el que la crió, y pues hay mucho cariño en ellos, y ella se preocupa, y le manda ropa, dice que se quite esa ropa de luto y que se ponga otra ropa y que diga qué es lo que está pasando. Y le manda al eunuco que averigüe, porque Mardoqueo rechaza cambiarse de ropa, rechaza la ropa que le mandó Esther. En nuestro caso sería, para nosotros, la costumbre del luto es vestirnos de negro, ¿verdad? Entonces, sería como que mandaran ropa de color, pero él no se quiere quitar el luto, no se quiere quitar ese traje de silicio. Entonces eso preocupa más a Esther. Y entonces le dice a Atac, al eunuco, le ordena que averigüe qué es lo que preocupa a Mardoqueo y por qué está actuando de esa manera. Un detalle interesante que menciona aquí es que Atac era un eunuco del rey. El rey le había puesto al servicio de Esther, pero, pero él era eunuco del rey. Eh, Eso quiere decir que él tenía que ser fiel al rey. Y vamos a ver por qué ese detalle es importante. El versículo 6 dice, así que Atac salió a ver a Mardoqueo. Estaba en la plaza eh, de la ciudad frente a la puerta del rey, porque Mardoqueo no tenía acceso al rey. Incluso la misma reina, Esther, no tenía acceso al rey, así de poder ir
a verlo cuando ella quería, solo cuando el rey la llamaba. De lo contrario, tenía que permanecer encerrada en el palacio, sin contacto eh, con el mundo exterior, de que ni las noticias se enteraban. Entonces, eh, Mardoqueo llega hasta la puerta del rey, no podía entrar y menos del luto. No se permitía que entre la gente entrara del luto donde estaba el rey. Y entonces Mardoqueo dice que contó todo lo que le había sucedido, mencionando incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto del edicto promulgado en Susa que ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther. Se lo explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Ahí le manda todo, hasta el edicto por escrito, por aquello de que Esther diga, bueno, ¿quién te lo contó? A lo mejor no es cierto lo que te contaron. No, ahí le manda la, la información de, de todo lo que había pasado. Y le cuenta todo, ¿verdad? En detalle a través del eunuco, cómo pues, Amán había convencido al rey, cómo le había eh, cómo lo había convencido. Incluso ahí les comentaba al principio que hay varias versiones del libro de Esther entre los judíos. Hay versiones griegas de la Septuaginta, versiones hebreas. La que nosotros tenemos en nuestra Biblia es la del texto masorético, o sea, el hebreo que los masoretas se encargaron de puntear para que se entendiera más la escritura, porque el hebreo solo tiene consonantes, no tiene vocales. Pero entonces, una de las versiones de Esther dice que Mardoqueo, la noche anterior, cuando se enteró de la noticia e iba devastado para su casa, se encontró con unos niños que venían saliendo de la escuela. Entonces les preguntó a los niños que qué habían estudiado, que habían aprendido en la escuela, y ellos le mencionaron varias citas bíblicas, le mencionaron Proverbios 3, 25 y 26, que dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. También le mencionaron estos niños Isaías, el libro de Isaías, en su capítulo 8. Isaías capítulo 8 dice, versos 9 al 10, alcen el grito de guerra, pueblos, pues serán derrotados. Escuchen tierras distantes, prepárense para la guerra, pues serán destrozadas. Prepárense para la guerra, pues serán destrozadas. Trajen su estrategia, pero será desbaratada. Propongan su plan, pero no se realizará, porque Dios está con nosotros. Es eh, Isaías o el pueblo de Israel hablando a las demás naciones que Dios está con ellos. O Isaías, Dios hablando por medio del profeta Isaías, dice eso. Otra de los pasajes es siempre en Isaías, el capítulo 46, versículo 4 dice, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Esas promesas eran en las que el pueblo de Israel confiaba, porque sabían que Dios era fiel a sus promesas. Y hermanos, nosotros hemos heredado esas promesas. Estos textos son para nosotros también. Aún en la vejez, dice, cuando ya peinen canas, cuando ya te peinen o cuando ya peines canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Mardoqueo tenía esa confianza y nosotros tenemos esa confianza también, que el Señor nos libra, que el Señor nos guarda. Eh,
En la carta a los romanos, Pablo dice, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Aquí vemos que Mardoqueo y Esther no pierden la esperanza, a pesar de las circunstancias. Entonces, pues Mardoqueo ah, le manda a decir a Esther todo lo que está pasando y eh, le dice que intervenga. Ah, Así que Atac salió a ver a Mardoqueo, que estaba en la plaza frente a la puerta del rey. Mardoqueo contó todo lo que había sucedido, mencionando incluso la cantidad exacta de dinero que Amén había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. También le dio una copia del texto, como ya vimos, para que se lo diera a Esther, para que le explicara y le ordenara que se presentara ante el rey para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Amán le manda una instrucción, una orden a Esther, le dice, intercede por tu pueblo. Entonces Atac, el eunuco, le informa a Esther todo lo que Mardoqueo había dicho, y entonces ella tiene un dilema, porque le dice le manda a decir a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. O sea, no es tan fácil. No es nada más que yo vaya con el rey y me presente ante él. Si no soy anunciado, si el rey no me llama y yo llego, me manda a matar. Y es más, le dice, ni siquiera, en cuanto a mí, dice, hacía 30 días que el rey no me ha permitido presentarme ante él. Entonces eso nos revela la situación de Esther. Como ya dijimos, prácticamente estaba cautiva, prisionera en el palacio, disponible para el rey cuando el rey se le daba la gana. Si el rey no se le daba la gana llamarla o estar con ella, simplemente no la tomaba en cuenta. Era una reina, pero seguía valiendo nada, como pasaba con la mayoría de las mujeres en esa época, y menos siendo judía, aunque el rey no sabía que Esther era judía. Mardoqueo le había dicho que no revelara su nacionalidad porque pues se hubiera ganado tal vez el desprecio del rey y no digamos el de Amán. El rey no sabía que era judía. Eh, el rey tampoco sabía que Mardoqueo era judío. Y ahora pues se destapa el pastel porque el eunuco, Atac, se entera. Aquí ya se entera de que Mardoqueo es judío, se entera de que Esther es judía. Y como ya dijimos, él era un eunuco del rey. Entonces había un riesgo de que Atac fuera más fiel al rey que a Esther y le fuera a contar al rey lo que estaba pasando. Pero aparentemente eso no pasó. El Señor no permitió que eso pasara. De alguna manera tocó el corazón de Atac también para que no fuera con el chisme. Eh, pero vemos entonces la reacción, el dilema de Esther. La única excepción es que el rey extendiendo su cetro de oro le perdone la vida. Pero esta reacción de Esther hasta cierto punto es una reacción normal. Esther era una jovencita todavía, aunque ya habían pasado desde el principio del libro, han pasado alrededor de 8 años. Pero, como ya dije, estaba casada con un rey temperamental, violento, iracundo, eh, se enojaba y le podía volar la cabeza a cualquiera. Y era ley que si alguien que no era invitado se acercaba, la mataba. Entonces le manda a decir eso a Mardoqueo con justa razón. No sabemos si hubo indignación en Esther por lo que Mardoqueo le estaba pidiendo o simplemente hubo temor de ella con justa razón, pero esa es su respuesta. Entonces, Mardoqueo, cuando se entera de lo que Esther había dicho, dice, mandó a decirle, no te imagines que porque estás en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán.
quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este. Este es uno de los pasajes más eh, significativos de este libro, porque refleja cómo eh, Mardoqueo le, le exhorta, le advierte a Esther eh, lo que le puede pasar, pero vemos la fe, aunque ya dijimos que no se menciona ni la piedad de Mardoqueo ni Esther, ni la fe de ellos, ni la confianza en Dios, pero la vemos aquí, porque dice, si tú te callas de otra parte vendrá el alivio. O sea, lo que está diciendo Mardoqueo, el Señor no va a permitir que el pueblo judío sea aniquilado, porque, porque entonces fallaría sus promesas, fallaría la promesa que le hizo a, a Eva, fallaría la promesa que le hizo a Abraham, fallaría la promesa que le hizo a David. Pues no, eso no va a pasar. El Señor no va a fallar en sus promesas. Entonces, si tú no hablas, le dice Esther, va a venir. El, el- la solución va a venir de otro lado. El alivio y la liberación para los judíos va a venir de otro lado. La diferencia es que tú vas a perecer, tú vas a morir. Entonces la pone en un dilema, porque si iba a hablarle al rey, corría el riesgo de que el rey la matara. Pero si se callaba, también de todos modos iba a morir, porque a, iba a cobrar vigencia el decreto y todos los judíos iban a morir. Pero eh, vamos ya sacando las enseñanzas de los pasajes, porque lo que vemos aquí, lo que esta frase de Mardoqueo nos revela es que Dios tenía un plan para la humanidad. Dios tenía un plan de salvación para la humanidad. Y tiene un plan para cada uno de nosotros. Y el plan de Dios se va a cumplir de una forma o de otra. Él va a hacer que sus planes se cumplan. Y nosotros estamos involucrados en esos planes, en esos propósitos. El Señor nos involucra, pero Él no nos va a obligar. Nosotros tomamos la decisión de, de estar en el plan de Dios. Nosotros tomamos la decisión de, de, de si cumplimos o no cumplimos. Esther podía tomar la decisión y Mardoqueo le dice, tú puedes seguir fingiendo que no eres judía, tú puedes seguir manteniendo en secreto tu nacionalidad, puedes seguir de alguna manera disfrutando de los lujos que hay en el palacio, aunque como dijimos no todo era color de rosa, pero Esther estaba, independientemente de todo, en una posición privilegiada, pasando penas, pasando algunas circunstancias difíciles, pero tenía lo que necesitaba. Entonces ella podía haber decidido, bueno, me quedo, eh, sigo negando mi origen, mi nacionalidad, aunque aquí era difícil porque ya el eunuco lo sabía, sabía que ella era judía y que Mardoqueo también, pero pudo haberlo negado, pudo haber dicho que el eunuco estaba mintiendo, qué sé yo, para quedarse ahí. Pero lo que Mardoqueo le dice, el Señor va a cumplir sus planes, de todas formas, hables tú o no hables. Y eso pasa con nosotros, hermanos. El Señor va a cumplir sus propósitos. El Señor tiene un propósito para nosotros, pero nosotros tomamos la decisión de cumplir ese propósito. Nosotros tenemos que tener la valentía de decir, sí lo hago, sí te sirvo, Señor, sí te sigo, Señor. ¿Fácil? No, para nada. Servir al Señor no es nada fácil. No lo era para Esther. Esther tenía que arriesgar su vida y podía morir. Lo mismo pasó con aquellos tres jóvenes, ¿se acuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron eh, condenados a la muerte. Ellos le dijeron al rey, nosotros tenemos un Dios que nos puede liberar, sabemos que Él nos puede liberar, pero aún dicen, si Él no nos libera, no le vamos a fallar, no le vamos a ser infieles, porque saben que Dios es poderoso, pero saben que es soberano también. Y eso nos enseña que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, tenemos que poner por delante su soberanía. Él puede hacerlo, pero Él decide si lo hace o no. Y también, como ya dije, Él tiene un propósito para nosotros, pero nosotros decidimos
si somos parte de ese propósito, de ese plan de Dios, si nos hacemos a un lado. El plan del Señor se va a cumplir, seamos nosotros fieles o no, pero nosotros pues vamos a pagar las consecuencias si no cumplimos el propósito de Dios. Y como dije, no es fácil cumplir con ese propósito. No es, y bueno, vamos a hacer la voluntad de Dios, todo va a salir bien. Cuando Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 2 y versos 2 al 3, del versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, Pablo le advierte a Timoteo que seguir al Señor, ser un discípulo del Señor, no es algo que nos va a eximir de tener problemas. Y en el capítulo 4, versículo 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra del evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros tenemos un ministerio, mis hermanos. Tenemos un propósito de Dios. No es fácil cumplirlo. Obviamente van a pasar aflicciones. Obviamente, eh, pues vamos a tener problemas. Pero el Señor, eh, pues cumple sus promesas con nosotros. Entonces, dice que Mardoqueo le manda a decir, no te imagines que porque estás ahí te vas a librar. Y le dice, si te quedas, de otra parte vendrá el alivio y la liberación. Le dice algo importante también, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Pero le dice, ¿quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Mardoqueo le hace ver a Esther que el haber llegado a ser reina de Persia no fue producto de la casualidad. No fue por su linda cara, como decimos aquí, aunque era muy bonita, ¿verdad? Y tenía un cuerpo muy hermoso, por lo que dice la escritura, como la describe. Pero no fue por eso. No fue por sus méritos, fue por la voluntad de Dios, fue porque Dios estaba armando todas las piezas para liberar a su pueblo, para que el que estuviera, Esther estuviera ahí, era la voluntad de Dios para que ella salvara al pueblo. Como fue la voluntad de Dios que José llegara a ser el segundo después del faraón, otro de quien nadie daba 5 centavos, ni sus hermanos, ¿verdad? Le tenían envidia y no creían que él pudiera llegar a nada. Otro jovencito que fue vendido como esclavo. ¿Y quién se iba a imaginar que un esclavo iba a ser el segundo después del faraón? Pero Dios lo puso ahí con un propósito. Y más adelante, cuando él se descubre ante sus hermanos que llegan a Egipto a traer comida para no morir de hambre, él les dice, ustedes hicieron esto para mal, pero el Señor lo convirtió en bien para salvar vidas, para salvar la vida de ustedes y para salvar a su pueblo. Porque Dios por medio de José también salvó a todo el pueblo de Israel de la aniquilación, que iban a morir de hambre en aquella sequía. Entonces, eso nos enseña, mis hermanos, que nosotros estamos donde estamos porque el Señor nos puso ahí y nos puso ahí con un propósito. Y nosotros tenemos la decisión de cumplir con el propósito de Dios o hacernos a un lado. Y Jesucristo dijo, si ustedes callan, las mismas piedras hablarán. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, alguien más lo va a hacer. Pero nosotros vamos a quedar a un lado, vamos a quedar apartados de lo que el Señor quiere para nosotros, de lo que el Señor pretende para nosotros. Entonces la decisión está en mí, de hacer lo que el Señor quiere o no. Entonces ahí reflexiona Esther y le manda a su respuesta a Mardoqueo. Le dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Vemos cómo Mardoqueo le ordena a Esther que haga ciertas cosas, pero ahora es Esther la que le está dando orden a Mardoqueo y le está mandando a poner a todo el pueblo a ayunar. Y es interesante que dice que ayunen de día y de noche, para que algunos no se agarrara de eso y decir, bueno, en la noche no tengo que ayunar, ¿verdad? Solo de día, entonces en la noche como. No, ni de día ni de noche, durante 3 días. No es mucho, pero vemos cómo Esther no es arrebatada, no, bueno, me voy a ir a hablar con el rey, pues a ver qué pasa. No, primero que todo el mundo se ponga en ayuno, y aunque aquí no lo menciona, en oración, porque no tenía sentido ayunar sin orar.
como que nosotros declaráramos un ayuno y estáramos sin comer, pero para nada dobláramos las rodillas. No es así. Entonces, él manda que primero el pueblo se humille delante de Dios, porque ya dijimos que el ayuno, el silicio, el ceniza eran símbolos de arrepentimiento, de dolor, y ya todos los judíos estaban pues con dolor por lo que estaba pasando, con preocupación, con tensión, pero ahora Esther manda que todos ayunen y que ella misma, dice, ella también da el ejemplo, porque es nada más, bueno, ayuden ustedes pues y pídanle a Dios por mí y ahí voy a ver yo cómo salen las cosas. Como cuando le decimos al pastor, ore por mí, pastor, porque tengo este problema, pero yo no oro, entonces por más que mi pastor ore, si yo no me pongo en las manos del Señor, las cosas no van a salir como yo quiero. Otro problema, mis hermanos, y otra cosa que nos refleja esto es que muchas veces solo cuando estamos en crisis, pues nos ponemos a ayunar y a orar. Y esto no debe ser así, porque entonces estamos tomando a Dios como un instrumento para nuestro beneficio, como cuando agarramos un lápiz solo cuando necesitamos escribir, o cuando nos tomamos una pastilla solo porque tenemos dolor. El Señor no se deja manipular. Él quiere que estemos siempre en intimidad con Él, en su presencia. Por eso muchas veces nuestras oraciones no son contestadas. Y no son contestadas no porque el Señor no las oiga. El Señor es omnisciente, Él conoce todo, conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras necesidades, pero no contesta nuestras oraciones porque Él ve que solo lo buscamos cuando tenemos necesidad, cuando viene la enfermedad, cuando las finanzas aprietan, cuando hay problemas en la familia, cuando los hijos se rebelan, ahí estamos de rodillas. Pero esa no es la actitud de un cristiano. Un cristiano tiene que estar en permanente, constante intimidad con Dios. Eso es lo que caracteriza a un verdadero discípulo, estar eh, todo el tiempo con su maestro. Los discípulos de Jesús estaban todo el tiempo con él, caminaban con él, dormían con él, comían con él. Durante el tiempo del ministerio de Jesús, los discípulos estuvieron con él, vivieron con él. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que caminemos con él, que vivamos con él. Entonces, Mardoqueo va y cumple todas las instrucciones de Esther. Y pues lo dejamos aquí por tema de tiempo, que ya se nos terminó el tiempo, pero las enseñanzas que podemos sacar entonces de este estudio, primero es que el Señor va a cumplir sus propósitos, va a cumplir sus planes, así yo me involucre o no me involucre. El problema es para mí, no es para Él. De todos modos, lo que Él hace o lo que Él quiere se va a hacer, eso es su soberanía. Entonces, para mí es un privilegio involucrarme en el propósito de Dios. Para mí es una oportunidad que Él me está dando. Para nosotros es un privilegio, una oportunidad de involucrarnos en lo que, en lo que el Señor quiere de nosotros. Pero si nosotros no nos involucramos, Él de todos modos va a cumplir sus planes y sus propósitos. La otra cosa es que, eh, pues independientemente de que si las cosas se ven bien, se ven bonitas o se ven oscuras, Él está en control. Vemos cómo eh, Mardoqueo le dice a Esther, no es casualidad que estés ahí, no es casualidad que hayas llegado a reina. A lo mejor el Señor te puso ahí justamente para esto, con este propósito. Y eso era lo que estaba pasando. El Señor la había puesto ahí para liberar a su pueblo. Y eso es lo que ella tiene que hacer. Entonces vamos a seguir la semana entrante viendo qué pasa cuando la reina se presenta ante el rey, qué es lo que pasa con Amán, aunque pues de pronto ya la mayoría conoce la historia y la leyó, pero lo importante es sacar las enseñanzas que tenemos o que la escritura tiene para nosotros en esos pasajes. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguien quiere aportar algo adicional, hermanos. ¿Están ahí todavía? ¿No se me han dormido? Agradecer, hermano Walter, muy linda enseñanza. Siempre aprendemos algo nuevo, diferente. Definitivamente la palabra es viva y eficaz. Y la volvemos a estudiar y nos deja algo más, ¿verdad? Que Dios bendiga su vida, hermano Walter. Le siga dando sabiduría
Gracias por el tiempo y por ayudarnos a crecer espiritualmente, hermano. Hermana Silvia, gracias a usted, gracias a ustedes por permitirme, pues, desarrollar este privilegio, ¿verdad? Que el Señor me da de poder escudriñar su palabra y que apretamos juntos aquí. Muy bien, si no hay nadie más, lo dejamos hasta aquí, hermanos, y si el Señor lo permite, seguimos la próxima semana con esta historia que se está poniendo cada vez más apasionante.